Bien, muchachos, estamos continuando con el análisis de la losa de fundación. Yo les estoy mostrando el resultado final y a dónde tenemos que llegar, que prácticamente es un análisis en 3D de lo que es la losa, ¿no? La losa de fundación. Ahí abajo estamos modelando lo que son los resortes, ¿no? Fíjense que tenemos resortes que son obtenidos a partir de la prueba que les había comentado, que es de corte directo, y también obtener lo que es el coeficiente de balasto, ¿no? Para simular, por así decirlo, el comportamiento del suelo. Ya lo hemos visto esto en las vigas de fundación. Más bien les voy a mostrar rapidito. En el método elástico. ¿Se acuerdan que nos daban este tipo de parámetros, no ven? La mayoría de ustedes hemos sacado en función de un área, multiplicando por el coeficiente de balasto, eh, una rigidez equivalente al suelo, donde hemos puesto después las caras directamente. Le damos cierta rigidez al elemento, ¿no? de la viga, por ejemplo, y nos daban los momentos. Y uno de los puntos claves de este método era que ustedes tenían que comparar entre este y el método rígido, ¿verdad? Un segundito, por favor. Bueno, entonces, la conclusión era que como este método disipa bastante energía en los nodos, ¿no ve? Y eso tienen que acordarse desde hiperestática, que un elemento más rígido absorbe mucho más momento, ¿no ve? Entonces, mientras más rígido es un elemento, más momento o más fuerza o más carga va a necesitar para su deformación. Como es este método elástico, el suelo parcialmente se deforma porque se considera que es un resorte, ¿no? Entonces vamos a ver cómo se calcula este resorte en áreas, y en función a eso, pues el suelo reacciona de una forma tal vez más precisa, porque en método rígido lo que asumíamos, ¿se acuerdan? Era esto, ¿no? Y después la carga distribuida hacia abajo, y le dábamos como los ciertos apoyos ahí, ¿no? Así invertidos. Entonces, esto me daba pues un diagrama de momentos muy parecido a una vía continua, ¿no? Pero no es la realidad, digamos. Es un modelo bastante simplificado que te sirve, sí te sirve para modelar algo, o sea, pero en sí el suelo siempre se deforma. Inclusive, y considerando este coeficiente de balasto, les comento que no es un método tampoco 100% confiable, porque estamos analizando el coeficiente de balasto como si fuera un suelo homogéneo, isotrópico, lo cual no es cierto, ¿no? La mejor forma a veces de analizar este tipo de comportamiento es con capas, ¿no? O sea, hay en realidad programas de geotecnistas, pues, que analizan las capas que ustedes han sacado por el SPT o por el CPT, y pues más o menos puedes modelar el suelo, ¿no? Dependiendo de estas capas, y en función de eso pues obtener ya hay resultados mucho más verídicos. Pero es que es mucho trabajo, muchachos, es demasiado trabajo hacer eso, ¿no? Y no cualquier ingeniero te lo puede hacer, o sea, y estos métodos generalmente son aproximados, ¿okay? Quiero que entiendan esa parte, o sea, no son que es así reacciona el suelo, porque pueden hacer aquí un estudio de suelos aquí, otro estudio de suelos aquí, y pueden ser suelos totalmente diferentes, ¿no? Y son estratos, digamos, ¿qué tal que tengo un estrato aquí de arena? Aquí tengo un estrato de arcilla y arena, y aquí tengo tal vez otro de arcilla limosa, digamos, ¿no? Esto pues les recomplica todo el cálculo de fundaciones. Entonces lo que se hace es realmente una aproximación en el suelo, ¿no? Asumiéndonos que es isotrópico, pero dándoles factores de seguridad, ¿no? Y haciendo también los encadenamientos, si son vigas, digo, si son zapatas, digamos, aisladas, ¿no? Siempre se encadena, digamos.
van a dar cuenta de eso. Siempre se encadena las zapatas para que justamente haya esa transmisión de, diferentes deformaciones, ¿no?, del suelo que puedan tener, porque obviamente el suelo no es igual, casi nunca es igual en todo el terreno, digamos, ¿no? Por muy mala suerte puedes tener que, que realmente es muy diferente y tienes que recalcular las zapatas, ¿no? Eso es lo que ha pasado en el edificio Málaga hace muchos años. También ha pasado eso nos están investigando, ¿no?, lo que ha pasado en Miami. Entonces ha fallado un lado de la estructura, que es el medio. Interesante era eso, ¿no? O sea, la falla, si se fija en el video, así en la parte central lateral. Si el edificio era así, creo, ¿no? Entonces, ha fallado acá, ¿no? Aún no se sabe 100% lo que ha pasado. Hay un montón de videos que dicen, puede ser esto, puede ser lo otro, puede ser otro. O sea, hay un ingeniero que lo estoy siguiendo, que pues se llama ingeniería forénsica, ¿no ven? Ustedes han de escuchar, por lo menos así palabras. Entonces, es como un forense siempre. ¿Qué ha pasado? Tiene que estudiar materiales, causas, etc. Y seguramente en unos 2 o 3 meses vamos a saber qué pasa. Pero así, ¿cómo les digo? Pareciera que hubiera fallado la fundación porque ha fallado la columna, ¿no? Al fallar la columna ha empezado a fallar toda la estructura. Y eso alguna vez les he comentado que a los chicos de especiales, pues, y también los de sísmica, que si ustedes van a tener diseño, ¿no?, trabajen siempre con un diseño de viga débil, columna fuerte, para que lo primero que falle sea la viga, no la columna. ¿Ok? Entonces eso te da por lo menos seguridad, que salgan las personas, digamos, y que puedan sobrevivir, ¿no? No como en este caso, que han muerto de noche mucha gente. Entonces ustedes son responsables de la vida de muchas personas que van a habitar ese lugar. Así que por eso hay que ser siempre responsables en lo que es el modelamiento, las asunciones, como les digo, la capacidad, ¿no?, de entender cómo es que estas estructuras funcionan y cómo nos simplificamos el modelo para poder analizarlas. Entonces, este es un modelo bastante bueno. Sí, no es el mejor, pero es uno de los que más se utilizan. Aquí quiero que vean, es como más o menos se ve los momentos en realidad, ¿no? Y vamos a ver aquí, por ejemplo. Van a fijarse, esto es como una vía continua siempre, ¿no? Pero es, es para una losa, ¿no? Y tiene un montón de momentos. Hemos hecho un corte ahí. Fíjense cómo vienen los momentos, justamente en donde van a ir las cargas y donde va a estar ahí la losa intermedia. Es por eso es que la losa de fundación tiene dos aceritos, ¿no? Va a tener aceros, para este caso, los superiores y los inferiores, ¿no? Y aparte, donde van a ir las columnas, hay que poner las parrillas que van a venir así, ¿no? Entonces hay que calcular todo eso en base a este análisis, ¿ok? Entonces, para llegar a este análisis, sí, se toman bastantes consideraciones desde lo que hemos visto acá, ¿no? Les había comentado que el coeficiente de balasto no se infiere, como en este caso de la tabla, sino se obtiene de un ensayo, muy aparte, para poder calcular cómo se deforma el suelo. Y esto es bien importante que entiendan cómo es el coeficiente de balasto, ¿no ve? Nuevamente las voy a repetir, que se hace un ensayo con una placa, se pone una carga cualquiera, se infiere obviamente se sabe el área de aplicación y se calcula cuánto se deforma en base a una carga. Entonces, ¿qué es lo que están calculando? P por A, perdón. P sobre área por el desplazamiento.
Entonces, justamente es P, digamos que está en kilogramos. Área es metros o centímetros cuadrados. Por desplazamiento igual por metros. Puede ser metros o centímetros. Es más común verlo esto en centímetros, ¿no? Ya. La teoría del coeficiente de Ablasto, ¿sí? KB tiene unidades de presión, ¿sí? Por desplazamiento. Y es por eso que tiene estas unidades. ¿Está bien? El coadmisible, como les había hecho recuerdo ayer, ¿no ve? Es igual al Q de corte sobre el factor de seguridad, ¿no? Nuevamente, este Q de corte, acuérdense que es la falla del suelo. Y generalmente este factor de seguridad está rondando por los 3, ¿no? Entonces nunca queremos llegar a la falla, por eso le damos un factor de seguridad bastante grande para trabajar la capacidad del suelo. Okay, quiero que quede claro estos dos elementos porque lo vamos a usar ahorita. A ver, ya tenemos todas las columnas, tenemos el tamaño de la losa, tenemos también lo que es a ver, ¿qué era? Ah, sí. Esta tablita que les proporcionó ya el proyecto, aquí verá, que ya lo hemos llenado con respecto a las combinaciones y también falta calcular el canto útil mínimo, eso está más abajito. Bueno, ahí están las combinaciones, ¿no? Para que lo puedan ver. Y la sumatoria, digamos que va a ser la resultante de toda esta carga sobre la losa. Esto es otra asunción, ¿sí? Que no, no está tan bien, que estamos pensando que las cargas van a llegar a un solo punto como una resultante, digamos, ¿no? Entonces, se puede hacer esto, pero no está tan bien, ¿ok? Por eso es que nos damos igual ciertos valores bastante grandes para el tema del tamaño de la losa. Hay que la transmisión de cargas, digamos que aquí tengo un elemento pesado y aquí un elemento liviano, ¿no? O sea, aquí va a haber bastante influencia de carga, digamos, ¿no? Pero es donde entran los aceritos y la rigidez de la losa, porque lo que van a hacer mis aceros, las dos direcciones, ¿no? Tanto arriba como abajo, es que van a retransmitir la carga que ven acá, acá y acá, como una estructura hiperestática, ¿no? Entonces, es la función que tiene la losa de retransmitir la carga básicamente a esta zona más que todo, a esta zona más grande. Y esto se va amplificando, digamos, ¿no? Poco a poco. Entonces, es una asunción que no está de todo bien, que, que decir que esta carga y esta carga se aplican aquí al medio. Eh, no está tan bien, pero es que no hay otra forma, les digo. No hay otra forma de fácil de analizar esa estructura. Cuando ya entren a programas, porque en realidad lo que se hace en los programas es asumirse, como les decía, la losa, comportamiento, y en base a este análisis recién se calcula las cortantes, ¿no? Y ahí es mucho más preciso que hacer este método de acá. Pero igual, tienen que saber las limitaciones de este método para que puedan analizarlo después de una forma más complicada, ¿no? Entonces tenemos aquí la resultante de toda la carga de servicio, toda la carga última. ¿No ve? Ya hemos dicho que estas son bueno, los brazos para después calcular el centro de la resultante, ¿no ve? O sea, las coordenadas en X y Y del resultante. Previamente hemos sacado lo que sería el centro de gravedad de la losa, que no es nada más que la mitad del tamaño de acá, ¿no? O sea, la mitad de acá, la mitad de acá, ahí, ¿no? Centro de gravedad de toda la losa. Entonces, un lado divide entre dos, otro lado entre dos, listo. Y hemos dicho que la resultante, o sea, la coordenada de la resultante, no tiene que estar fuera del núcleo central, ¿no? Entonces, en ambos casos cumple, pero lo malo es que estos momentos me generan, o sea, me generan poca excentricidad, pero por la cantidad de brazo que tengo, porque es bien grande este elemento, los elementos más perjudiciales van a ser estos de acá, ¿no? Los que están más lejos.
de esta excentricidad, porque el brazo va a estar en X y va a estar en Y en ambos casos. Entonces, mientras más grande sea el brazo, te va a generar más momento. Entonces es lo que pasa en análisis de presiones, ¿no? No se olviden que esto es la ecuación de tensión, ¿sí? Cualquier elemento sometido a compresión con un momento biaxial. Entonces es lo que pasa en la losa, básicamente. Esa causa de esa excentricidad, pues tenemos un momento en X, ¿no? Que esto es importante. Si la resultante está acá, obviamente tiene su componente en X, su componente en Y, ¿no? Su momento en Y, un momento en X. Si estuviera acá su resultante, entonces el momento sería en sentido, ¿no? Importante. O si estuviera aquí, o estuviera aquí. Estos momentos varían en función de dónde está la resultante. Es importante también. Entonces, de esta ecuación puedo sacar algo que va a ser constante en todo el cálculo, que es el momento en X sobre la inercia en X. Acuérdense que esto es como si fuera una viga, ¿ok? O sea, estoy analizando como si fuera un elemento grande. Imagínense que si fuera una viga, ¿no? Una viga donde tenemos la inercia en X, inercia en Y. Entonces la inercia en X va a ser, si esto es B y esto es L, ¿no? Entonces la inercia en X será pues base por L cubo sobre 12. Y la inercia en Y pues será aquí la base, que es L por V al cubo sobre 12. Eso no cambia, ¿no? Solamente lo estamos haciendo lo que ustedes aplicaban en columnas, en vigas, en resistencia de materiales, pues estamos volviéndolo a ver, pero para toda la losa. Entonces, aquí está. Sí, aquí está. Aquí está. El momento en X, ¿no? Es igual a la resultante por su brazo en Y. No se olviden esa parte. Y lo mismo con el Y, la resultante por su excentricidad en X. Estas son cosas que van a ser constantes, como les digo. La inercia en X es como les había comentado, y la inercia en Y es lo que les había comentado, como si fuera una columna nada más. Este es el área, que es el área B por L. ¿Okay? Y pues en función a estos datos, puedo obtener lo que sería esta relación de momento e inercia. Estas unidades en kilogramo metro cúbico. Y después hay que analizar las presiones, ¿no? En función a los momentos que les había dicho, hagan su regla de mano derecha, que pongan su dedo, ¿no? Su dedo apuntando a esa flecha y fijarse cómo rota su mano, o sea, rotan su pulgar en como ese eje, digamos, y sus dedos van a chocar la pantalla. Acá, ¿no ve? Quiere decir que aquí está compresión. Y acá está atracción. ¿No ve? Es como un elemento realmente sometido a un esfuerzo biaxial. Eso es lo que analizamos en resistencia material. Lo mismo con el otro componente en X, ¿no ve? Si fuera al revés, como en el caso que les he dicho, aquí estaría compresión y aquí atracción. ¿Se dan cuenta? Por eso es importante saber el sentido de los momentos respecto a la resultante. Y los signos, ¿no? Aquí nos hemos dado signos de tracción como negativo por una razón. No se olviden que la losa va así, ¿no? Que las cargas están viniendo así. O sea, quiere decir que abajo yo me voy a asumir que es positivo porque está yendo las direcciones hacia la losa. En cambio, la tracción estaría yendo como en el sentido opuesto. ¿Okay? Por eso yo les he ponido negativo. Entonces, de alguna forma, estos de acá van a sumar a lo que ya tienen, ¿no? ¿Se dan cuenta? O sea, según el momento, les va a aumentar la compresión en ciertos puntos de la losa y en otros los va incluso a quitar, ¿no? O los va a hacer más pequeños de lo que deberían ser porque está traccionando. Entonces, esto es importante, un dato importante. Ahora, según estos
A ver, ya hemos hablado. Según estas convención que hemos dado, se dan cuenta en este cuadrante tenemos todo positivo, ¿no? Entonces por eso aquí yo he puesto positivo, positivo. En este cuadrante tengo X negativo y Y positivo. Entonces es como que otra vez aquí X negativo, fíjense esta atracción, y aquí es positivo. Aquí es negativo, negativo, y aquí es negativo, positivo. Tal cual. Así significa fijarse lo que son momentos en X y momentos en Y. ¿Ok? Esa parte no se olviden. Ahora, el... ¿Qué más? ¿Qué más? Ya, entonces en función a eso, ¿sí? Yo le he dado aquí dónde está el centro de rigidez, más o menos para que se vea gráficamente. O sea, el centro de rigidez de la losa está mal escalada porque, bueno, aquí es 8.5, aquí es 6.5. Debería estar una mejor gráfico, la verdad. Pero esto supuestamente es la mitad de todo este tamaño de acá, que era 15.4, ¿no? Y lo mismo acá, que era 9.7 creo, ¿no? Esto está más o menos bien escalado. Ya, entonces en función a esto ahora me toca calcular las distancias de cada uno de estos puntos. O sea, de dónde está pasando los brazos por sus momentos, ¿no? Entonces, fíjense que aquí en X, por ejemplo en A1, ¿no? Entonces A1, tengo este bracito de acá que va a ser todo esto por todo esto, ¿no? Entonces, si esto era 7, a ver dónde está 7, 7, 7. Y el brazo, bueno, aquí está el centroide de acá. La distancia de la cara hasta el centroide de acá es 0,20. Porque en realidad esa columna era 40, ¿no? A ver. Sí, 40. Y va justo al medio, ¿no? Justo al medio va. Entonces hay que descontar ese 20 de la cara de la columna. Y pues ahí tengo mi distancia que sería 7.7 menos 0,20 sería 7.5, ¿no? Lo mismo para Y. Para Y, pues aquí tengo una distancia, ¿no? Esa distancia es 9.7. Igual lo voy a restar menos la cara al centroide de esa fila. Que, a ver, vamos a ver que tenía justamente esa columna. ¿Dice? 0 a 0,40 aquí. Me gusta la mitad, 0,20 sería. Entonces, el 0,20 menos 9.7, 9.5, ¿no? Y lo bueno es que para el A2, A3, A4, A5 van a ser las mismas coordenadas en Y, ¿no? Porque fíjense que todos están a esa misma distancia, ¿no? Lo que va a variar es X. Bueno, entonces lo mismo para esta fila, B1, C1, D1, todo va a ser lo mismo para el Y para cada uno de estos de acá. Fíjense, por eso está más fácil acá, 5, 1.3. Pero no estoy poniendo signos, ¿no? Es lo importante. Solamente estoy poniendo distancias. Y en función a esta convención, como por ejemplo este de acá. Este acá era el F1, por ejemplo, que es negativo, negativo, ¿no? Digamos este lado de acá. Entonces, el F1, pues ahí está. Tienes negativo y negativo. ¿Ok? Tienes en la ecuación, tienes la resultante. A ver, quiero que se fijen en esta tablita. La resultante, el momento, ¿no? Estos datos ya lo hemos sacado recién. La resultante en toneladas, el área de metro cuadrado, y los momentos y los bracitos. Entonces, con eso ya puedo sacar en toneladas metro cuadrado. Fíjense, esto es fuerza
área más momento en Y por su brazo en X, ¿no? Y, no, su brazo en Y sería primero. D301, D301, que es momento en Y, ya, por B301, que es momento en X, o el brazo en X, ¿no? Entonces, de esa manera, pues calculas para cada uno de estos de acá su tensión en ese punto, ¿no? Eso es lo que quiero que entiendan. Estamos calculando la tensión en cada de estos puntos en base a la presión total, ¿no ve? O sea, ¿cuál es la presión total? La resultante dividida entre el área. Y esa es la razón por la que les decía que no cumplía, ¿no? La resultante era 5.500 toneladas. De acá. 5.005 toneladas, perdón. Dividida entre el área, que es 298 metros cuadrados. Tienes 16.75. Vamos a anotar aquí. Toneladas sobre metro cuadrado. Eso es lo que aguanta por metro cuadrado el suelo. ¿Okay? Pero eso sí lo queremos transformar a unidades de kilogramos centímetro cuadrado. Solamente lo dividen entre 10. ¿No? Y esto sí o sí tiene que ser menor al Q admisible. Inicialmente, fíjense. Es por eso que el dato de 0.75 obviamente no cumplía, el dato de 1.20 no cumplía, ¿no? Por eso estamos trabajando con 2 de Q admisible. ¿Ok? Ahora, aparte de eso, hay que darle el momento de la excentricidad, ¿no? Y en cada punto, pues darle esa compresión o tracción respectiva, ¿no? Y eso es lo que quiero que se fijen acá. Para cada puntito estamos analizando esta tensión en base a esos signos que nos hemos dado. Y sorpresa mía que igual no cumple para algunos puntos. Fíjense, para 5 puntos en específico. ¿En cuál cuadrante creen que... ¿En cuál cuadrante? Esto es pregunta para ustedes, si me han entendido todo lo que hablamos. ¿En cuál cuadrante creen que está fallando? Les voy a dar números. En el primer cuadrante, en el segundo cuadrante, tercer cuadrante, cuarto cuadrante. Les voy a dar tiempo, porque es importante que sepan o que se ubiquen. Les voy a dar unos minutos para que, o unos segundos, no minutos, para que analicen y si alguien por favor me puede responder. ¿En cuál cuadrante creen que ha fallado? Nadie. No me quedo solo, esto también, ¿no? Ah, están hartos. ¿Cómo es? ¿Qué les acabo de explicar? A ver, aquí. Ese cálculo que acabamos de hacer, que es 1.67, que era la, la cara de servicio sobre el área de la losa, ¿no? ¿No ve? Si aquí aumentamos aparte de eso, ¿no ve? Más menos el momento en X, inercia en X, perdón, en X, este es el brazo en Y, más menos, momento en Y, inercia en Y, y excentricidad en X, ¿no ve?
Entonces lo que tenemos es esto de dato ahorita. No me está cumpliendo en algunos puntos. Ahora, en base a estos momentos, fíjense en esta parte de acá, en esta parte de acá, ¿dónde creen que es más susceptible a que no cumpla? ¿Cómo es? A ver quién son mis estudiantes estrella aquí. A ver, José, vos has estado siempre, creo, en mis clases. ¿Cómo es? Wilber también. Te conozco. Karen. ¿A qué es? Le habías venido. Y no sé, a ver, Roberto también te conozco. José. ¿No? Varios. Yamil. Yamil, hace tiempo. ¿Cómo es, muchachos? Ustedes ya me conocen. Saben cómo soy. Soy fregado para que sepan los conceptos. Por lo menos que me respondan esta partida. Y no se olviden que ustedes los ven de otros países. Así que no se hagan quedar mal. Porque es de verdad, cuando yo subo a YouTube, me buscan, a veces me preguntan de otros lados. No, entonces, ¿cómo es? Está ahí la respuesta. ¿En qué cuadrante creen que sea más susceptible que falle el oso? En el primer cuadrante, segundo cuadrante, tercer cuadrante o cuarto cuadrante. ¿Nadie? También pueden escribir si no se animan a hablar. Pero me gustaría entender, o sea, me gustaría que ustedes entiendan, pero, o sea, me gustaría que ustedes se den cuenta. A ver. En el primer cuadrante, a ver, vamos a analizar de los dos lados. En el primer cuadrante tenemos compresión y tracción. Quiere decir que aquí tus signos, fíjate, para el primer cuadrante serían así. Tracción, esto va a ser el momento en Y, aquí, negativo. Y aquí, para el momento en X, no, perdón, aquí sería positivo. Porque es el momento en Y, y aquí el momento en X va a ser positivo. No, perdón, al revés, negativo. Ahí. Para el segundo cuadrante, que los dos van a ser negativos, van a ser así. Para el tercer cuadrante, pues tenemos aquí el momento en Y, que va a ser negativo y acá positivo. Y para el cuarto cuadrante, ambos van a ser positivos. Entonces, nuevamente les pregunto, ¿dónde creen que sea más propenso que falle esta estructura? ¿En qué cuadrante? Exacto, ¿por qué? Porque ambos están en compresión, ¿no ve? Y si están en compresión, pues aquí va a aumentar de este 1,67, le va a aumentar la excentricidad por el momento y la excentricidad por el momento. ¿Sí o no? Entonces, es lo que quería tener en cuenta. Y es lo que justamente donde no cumple, fíjense. En el A4 y el A5, ¿cuál es? A4, A4 está acá y el A5 es este de acá. Y también acá en el B5 y C1. B5 y C1. Este por casualidad no cumplía. No, pero por poquito. El C1 es este de acá. Este de acá. Igual está alejado, ¿no? Pero de acá están fallando 3, aquí solo falla 1. Después el otro que no cumple también es el C5, que es de acá.
¿no? O sea, son 4 que están fallando aquí y uno acá, ¿no? Entonces, es importante darse cuenta el comportamiento estructural de una losa de fundación, ¿no ve? ¿Cómo se arregla esto? O sea, ahorita les cuento, la mayoría ya va a estar haciendo esto, igual no les va a cumplir por poquito. Fíjense que esto en algunas bibliografías se les llama grado de explotación. El grado de explotación es el grado de como un ratio o un demanda capacidad en porcentaje del punto de análisis con respecto al coadmisible. Para ponerlo más sencillo sería esto dividido entre esto y esto multiplicarlo pues por 100, ¿no? Estamos al 94, ¿no? Que ese sería como cuando ustedes diseñan columnas, ¿no? Esta es su demanda y es su capacidad. Entonces la relación demanda-capacidad o el ratio o en suelos se llama grado de explotación. Está casi al límite, ¿no ve? Desde aquí, si ustedes se dan cuenta, muchos están por encima del grado de explotación del 100%. O sea, están rebasando. Yo tengo entendido que para suelos es admisible hasta un 5% de error en el grado de explotación, pero aquí ya pasa un poquito más, que sería 108. Y eso lo vi recién en un proyecto de pilotes que estaba analizando, donde me acuerdo que un docente dijo que, que justamente se puede tener un error de 5% en el grado de explotación. Pero es que ya 8 ya es mucho, ¿no? Entonces, esto habría que mejorar de una forma, pero en el caso que lo dejen así o aumenten el Q admisible, ¿no? Porque como el ingeniero ha dicho, para que cumpla, tenemos el problema, el grande problema en este proyecto, que tal vez no lo ha analizado bien, no sé si lo ha hecho el Ángel o el mismo ingeniero, tal vez no lo comprobaron antes, ¿no? O sea, como es algo académico, no lo van a comprobar, pues tal vez antes, ¿no? Quieren que ustedes lo comprueben. Se dan cuenta, las columnas están al borde del límite de propiedad. Básicamente, todos son límite de propiedad, pues. Si las columnas, por ejemplo, estarían, o sea, no así, ¿no? O sea, habría la, ay, espera. Si fuera así, ¿no ve? Ya tenemos libre para movernos donde nosotros queramos. Pero este proyecto supuestamente es con límites de propiedad. Ya, pero eso es medio inusual, porque igual las alcaldías no permiten que construyas, más que todo aquí en Cochabamba, no permiten que construyas en todo tu terreno, ¿no ve? Si en especial, bueno, si es lejano por la parte urbana, tienes que tener cierta cantidad de espacio libre, siempre. Entonces, esto no es tan real, digamos, en la vida real. Entonces, lo que se hace, en realidad, para que cumpla en realidad esto, es darle la losa donde está yendo la parte resultante. O sea, es darle más longitud a la losa en el lado donde está pasando la excentricidad. ¿Qué quiere decir? Que si aquí está tu resultante, ¿no ve? En este sentido tiene que crecer la losa. O también en el sentido. ¿Qué quiere decir? Que si aquí está el centro de gravedad y aquí está la resultante, pues la losa que era inicialmente así, ahora quiero que sea en este sentido, fíjense, va a ser un poquito más grande o así, ¿no ve? Que esto me va a acercar más, porque fíjense que si yo un poco más le doy a la derecha, centro de gravedad va a estar más por acá, ¿no ve? Y por ende no va a haber mucha excentricidad y aparte que va a tener mucho más área, ¿no ve? Se están haciendo dos cosas, están reduciendo la excentricidad y están aumentando el área, por ende va a tener mucho más capacidad
cada punto de su losa. ¿No ve? Pueden hacer esto o también hacia arriba. ¿No? Para que ahora su centro de gravedad pues esté más o menos por ahí. ¿No ve? Entonces aquí ya no hay mucha excentricidad. Y aparte que tenemos mucho más área también. ¿No? En el caso, para ver dónde tenemos que hacer crecer, pues basta ver esta cantidad de acá. Ustedes ven. Esto es lo que en realidad hace crecer al la excentricidad bastante, ¿no? Que es en Y y en X. O sea, aquí hay que reducir la excentricidad en X para que esto sea más chiquito. Entonces, una de las soluciones que yo les propongo es aumentar B, que de 15.4 le voy a aumentar más o menos el brazo que aquí le crecía. Que la excentricidad en X, vamos a ver cuánto era 0.56. Entonces yo le voy a aumentar 0.60, digamos. Aquí para que sea cabalito, ve 16 metros. O sea, aquí, toda esta parte acá, ahora la losa va a ser así, ¿no? Esto va a ser 16 metros. Entonces, fíjense lo que pasa. Eso es lo bueno de tener planillas. Entonces, cuando tengo 16 metros, ya básicamente me está calculando aquí el centro de gravedad a 8. Y los bracitos también va a estar en función a estos centros de gravedad nuevos, ¿no? Que yo estoy ya calculando. Estos bracitos en realidad no me afectan en nada porque están en base a los ejes. Eso no va a cambiar nada. Después, ¿qué más puede cambiar? Así la excentricidad, ¿no? Fíjense que ahora de 0.56 ha reducido 0.34. Y a causa de eso, fíjense los momentos de que teníamos 400 ha reducido a la mitad. Entonces la excentricidad ha reducido a casi a la mitad. Y también el área lo hemos aumentado bastante porque 60 centímetros a un ladito por L, que va a ser el área acumulada, que va a ser 19.4. Estamos aumentando 19.4 por 0.6, ¿no? 11 metros cuadrados más, imagínense. Y esos 11 metros cuadrados, acuérdense que por cada metro cuadrado tiene la capacidad de 16 toneladas casi, ¿no? Entonces es harto. Son 160 toneladas más que le estamos dando de capacidad de la losa al suelo. O sea, para que el suelo absorba más. Entonces, con ese análisis, fíjense, como ya está todo con planilla, todo cumple, ¿no? Estamos al borde de 96% de grado de explotación, lo cual está perfecto, ¿no? Es el mayor, que es el A5, que es justamente el más solicitado seguramente, porque tienes el brazo más grande, que este es 5, ¿no ve? Entonces justamente es el que le estás dando más compresión por los dos momentos que tienes ahí, ¿verdad? Entonces, de esa forma se analiza y se diseña una losa de fundación. ¿Ok? Pero el caso de ustedes es medio especial, porque tenemos este límite de propiedad. Yo sugiero, hoy día creo que... ¿A qué hora tienen clases? Perdón, con el Inge Heredia, los grupos 2. ¿O ya han pasado? Hola, hola. Muchachos. Ah, oye, Stephanie, pregúntale. Pregúntale al Inge que no cumple con 2. Si lo podemos dejar así, que cumple, o sea, no falla por poquito, lo podemos dejar así o hay que aumentar el lado, por favor. Eso pregúntale ahorita. Ahorita pregúntale eso. Es bien importante porque en base a eso vamos a ver las cortantes, el comportamiento de los resortes. Todo depende de este dato. ¿Ok? Entonces preguntarle al ingeniero. Sí.
jugando con las cargas. O sea, que reduzcan las cargas. Ok. Entonces, ya. Gracias por el dato. Ya sabemos lo que tenemos que hacer. Y esto es, entonces cada uno va a tener... ya. Esto es interesante porque cada uno de ustedes va a tener diferente solución. A ver, volveremos a lo que... Sí. Dime, bro. Ya. Aquí. Ujú. Creo que están en clases. Aquí tengo 0.35 para las 3 columnas de acá. Es que es el centroide de la columna. O sea, ahí está aplicándose la carga. Mira. Vamos a hacerlo más grandecito. Mira, aquí es donde tienes que fijarte donde está aplicando la carga de la columna. Aquí, supuestamente, estamos analizando igual la carga de la columna. Entonces, por eso es que aquí saco 0.35. Oh, sí. Bueno, no sería 0.35. Lo que en clases el ingeniero es que teníamos que ir jugando con las cargas. Y aquí sería 0.20, porque está a la mitad de acá. Sí, es lo que dijo cuando había tú dices de límites de acá, ¿no? propiedad, que no se Tienes razón. podía A ver. aumentar la dimensión de la De losa. acá era Entonces, diferente, ¿no? las 0.20. cargas. Para la fila A. Y para Sí, el en otro las seguramente columnas que lo mismo, ¿no? fallaban, ahí 0.70. vayamos viendo cómo si se 0.35. reducían o en otros Sería aumentaban eso. entonces fila A y fila F. No va a variar mucho, te cuento. Pero sí hay que corregir esto. A ver, vamos a chequear. Qué bien que ustedes están chequeando para que se pueda hacer mejor el trabajito. Pero a ver, estito de acá, ¿qué vamos a hacer? Oh, sí, disculpe que lo corte. Oh, sí, una cosita. Ahí cuando sacamos el tema del Esto lo XR, quiero borrar para el abajito, 02. sí. Está revisando Esto lo borro. abajito en el XR, o sí. En la Esto, fila chao. A, ajá, en la fila A es 0.2 y demás, ¿no? Ese 0.2 o sí, no es 0.35. A ver. No va a ir esto. Va a ir. Sí, pero en realidad no sería la todita 0.35. Esto más. Ok. Aquí. Está bien así, ¿no? O sea, ahora sí está bien. La fila A. Ahora, estito solamente es más fácil. Que vamos a sumarle nomás estos dos de acá. Y esto, chao. Reducir 5 toneladitas. No, algo es algo. Sí, o sí. Y aquí, 18. A ver, ¿cómo era esto? Es 35 acá. Correcto. Ya. De la fila A, o sí, abajo. No, es que mire igual. Aquí está 70. Debe ser solamente una distancia nomás. Estoy chequeando cuál es, porque este de acá sería K21, que sería la mitad. Uy, está, a ver, la mitad. Ya, este está bien. K21, que es la mitad, más el H44, Arribita, que es o sea, esto, tenemos que esto, cambiar esto y esto. lo que es 40 por el H22. 70.
Sí, este es 0.35 de acá. ¿No ve? Este de acá sería 0.35 más las distancias de acá. Este es el brazo, entonces este de acá es lo que está sobrando. Entonces, esto es de acá, vamos a ponerlo acá. Y esto lo vamos a borrar. Y este de acá, vamos a ponerlo acá. A ver, sería más. Y esto yo. Ok. Sí, porque este es 0.35. ¿No? A ver, vamos a ver. Vamos a comprobar. Más 4.5 más 3.7 más 3 más 3 más 4.5. Ah, un cacho a ver. Creo que me equivoco. 19.5 dice. Aquí, ¿qué ha pasado? K21, ¿cuál es? Este está mal. Este sería 70, ¿no? Ahí. 19.05, ahora sí. Y lo mismo acá. ¿Cuál es este? El L24. Ese está bien, ¿no? Sí, creo que sí. Ya. Qué macana, mira. 5.5, 5005 hemos reducido una tonelada más. Porque estamos sumando al L, ¿no? Va a ser más grande entonces. Sí, va a ser más grueso. Ahora no sumaría 0.02, sumaría 0.35. Ajá. L24. 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 Y acá lo mismo, pero va a ser más grande, creo. Va a ser más grande. Sí, así no está perjudicando. Está bien. Sí, sí, muchas gracias. Así en esa parte te voy a corregir. Después sería. A ver, momento en X. Esta parte sí está bien. Ha crecido siempre. Y eso que está aquí 15.4. 15.4. Sí, peor va a fallar ahora. Entonces, no, está bien. 5 igual no cumplen. Ok, entonces en base a lo que dijo su compañera, como el ingeniero dice que hay que reducir, pues o hay que reducir nomás, pues hay que reducir donde están fallando, ¿no? Eh, Tal vez todo, porque en realidad no afecta si yo bajo aquí. Déjame explicarles, si yo bajo aquí o bajo aquí, es irrelevante, porque básicamente todas las resultantes saliendo Al ahí. 70. Tendríamos que ir bajando poco a poco 5 toneladas, de 5 en 5, de 10 en 10, así. O para que no haya mucha excentricidad, a ver, vamos a ver esto. Miren, podemos reducir la excentricidad dándole un valor. Miren que tenemos bastante excentricidad en la parte de la derecha. ¿Qué quiere decir? Que las cargas están concentrándose más acá. Pero Audi en la fila Podemos B, en la reducir las fila C, cargas de en la acá fila D igual cambia. como para que la excentricidad Ese vaya más hacia 4.7 izquierda. es Esa 4.85. sería una solución. Vamos a grabar esto. Correcto. Solamente sumar 15, o sea, 0.15 a todos. Ya. A ver, vamos a analizar. Ya. Las cargas de aquí, las más tal vez influenciables, ven a ser las del medio.
va a ser toda la columna 3, o sea, lo que son 3, A3, B3, C3, todo lo que es A3. Entonces este es de acá. Ahora sí. Puedo reducir la carga muerta a 90. Voy a reducir toda la parte de la derecha. Primero esta fila, ¿ok? La 3. Voy a reducir solamente 2 toneladitas, o 3 toneladitas en este caso. Voy a anotarme las que estoy reduciendo, ¿ok? A3, B3, la B3 del medio acá. Voy a reducir aquí 5 toneladitas. C3 sería 130. Después de 3, 145. Y E3, 60. Entonces, con eso, vamos a ver cómo están los resultantes. Ha bajado apenas 6 centímetros. Lo cual, a ver, vamos a ver otro de acá, el 4. A4, hay que reducirlo. Esto lo voy a reducir, a ver, a 95. Igual. Después el A1, 95. El A1, B1. No, ¿qué estoy haciendo? Perdón. Estoy como A4. Era A4. A4. B4. ¿Qué está acá? 115. C4, 130. Y D4, 180. E4, 165. Ya. Después ha reducido, sería 100 metros, ha reducido 3 centímetros apenas. ¿No? Lo cual no es muy tampoco, sí, es incumplido. Hay que ser un poco más agresivos, ¿no? Vamos a reducir 10 ahora de esta fila del E5. A5 voy a reducir, a ver, aquí está A5 a 100. A5 100, después B5 115. Se nota, ¿no? Que es académico esto. O sea, esto, por si acaso, nunca tendrían que hacer esto en la realidad, pues estamos haciendo que cumpla su proyecto según lo que ha dicho el ingeniero. Y estamos haciendo solamente eso. E5, 125. Y el E5, F5, que debe estar en la esquina. 105. Teníamos 0.524. Ha reducido mucho más ahora, ¿no? Ha reducido como 10, más de 10 centímetros desde la parte inicial. Y esto está aumentando, pero complicado. Por lo menos ya cumplen dos. Falta estos tres que está bastante nomás. El A5 sí, el que más me molesta. Este estaba 218 antes, ¿no? O estaba 108 aquí. O 118. O 108, perdón. Entonces, hay que reducir un poco más. En Y también reduciremos un poquito. Para que, a ver, ¿cuál tendríamos que reducir? Los cuadrantes de arriba. Fíjense que aquí está esto. Como para que la carga resultante se vaya aquí al medio, tendrían que reducir esta parte acá. Entonces la carga del medio, o sea, sería todo este cuadrante que tendrían que reducir. Entonces sería, empezamos con F5. A ver, F5 lo voy a reducir de aquí, la carga viva, lo reducimos un poquito. Vamos a decirlo, ¿qué les parece? Todos lo reduciremos 5, ¿qué les parece? Directamente.
35. No todo. Estoy haciendo. Solamente la parte de arriba haremos. A5. Es que quiero que se equilibre. Eso, por favor, esa partita. Después A5, F4. Voy a anotar que estoy reduciendo. F4, 35. Después F3, 35. Y después E5. Bueno, E3, E4, E5. E3 desde central. E3, aquí está. 45. E4, 45. Y E5 que es esquinera o lateral. 35. Después E5. Este acá D, porque creo que está en el tercer cuadrante eso. A ver. Sí, está en el tercer cuadrante, toda esta fila. Entonces, D4, 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 D5. No, sería D3, D4, D5. D3 está por acá. D4, D3, D4 y D5 lateral. Okay. Vamos a ver cómo está la excentricidad. Reducido algo, ¿no? Algo reducido, creo que 4 centímetros. Pero esto va a seguir con 104. Fíjense que ya solamente está molestándome este acá. El tema del A5, justamente. ¿Y qué es lo que más le afecta? Voy a fijarme. El momento en X sería en X. El X le sigue afectando harto. Entonces, donde hemos reducido 5 hace rato, vamos a reducir otros 5 más. ¿No ve? Que era la fila 3. O sea, A3 era 90. B3, 95. BC3, 120, 125. D3, 140. E3, 155. Y bueno, tenemos E3. También a esta fila de 4. Vamos a reducir 5 más. Sería A4. Aquí. 90. También pueden reducir carga viva. Depende de ustedes. A4. B4. B4. C4. D4. B4 y F4. No he reducido esto. Se me decía. Listo. Se ha reducido, ¿no? Están casi. Se están equilibrando poco a poco. Sigue sin cumplir. Esto ya podríamos diseñarlo así nomás, ¿no? Porque ya está menor del 5% de grado de explotación, así que se podría, pero haremos cumplir todo siempre, ¿no? Para que todo diga aquí cumple. Entonces seguimos reduciendo. Ahora podemos pasar a reducir la carga viva, ¿no? De lo que ya hemos reducido la carga muerta. 30, 30. Ya.
Ay, no puede ser. Ya, poco a poco. Nos reduciremos 5 más a esta fila que es bastante pesada, la 4. A4. A4, A4, aquí está. 35, B4. B4, C4. B4. Uy, ha reducido harto. Es decir, he hecho harto reducir en X, pero en Y ha aumentado. ¿No ve? Ahí ha aumentado. Si ahí ha aumentado, hay que aumentar acá. La parte de Y. Y eso es lo difícil de esto. Si no se dan cuenta cómo se comporta la estructura, es difícil que sepan reducirlo, ¿no ve? Entonces, para eso les sirve la planilla. Entonces, en Y, vamos a reducir esto más. La parte de Y, ¿cómo podemos reducirlo? Sería aumentar este cuadrante también. Podríamos reducir este cuadrante. En el... No. A ver, déjenme pensar esto. Mejor sería reducir esta parte. La de arriba. El 4... El 4F y el 4E lo vamos a reducir un poco más. Y estos tres de acá son pesaditos. 4D, E y F. 4D. D4. Vamos a reducir 10 más. D4. E4. Y F4. 5 más. Listo. Tiene que cumplir ahora sí o sí. Está al 99.37. ¿De acuerdo? Entonces tienen que hacer eso, muchachos. Les voy a dar, por ejemplo, o sea, los que están acá nomás, ¿no? Les voy a dar esta planillita para que hagan esta parte. Y... ¿Tienen dudas de esto? ¿Qué ha pasado? ¿Cómo lo hemos hecho? Todo súper bien. Listo. Entonces... Ya. Pues ya una vez que han hecho esto, que lo cual es completamente... quiero recalcar esto, que esto es completamente académico y creo que nos sirve bastante para entender el comportamiento de los momentos en una losa, ¿no? Una práctica que ustedes van a hacer. Y lo bueno de esto es que lo están haciendo así, de esta forma, ¿no? Fíjense que solo hemos manejado algunos cuantos, no hemos reducido todos, porque a veces si reduces todos, de repente te puede salir mayor excentricidad, ¿no? Y eso te afecta bastante aquí abajo. Entonces, puede ser que reduzca el área, ¿no? Porque fíjense que ahora es 4, hemos reducido casi 300 toneladas, fíjense. Eso es harto. Realmente de 5005 estamos a 4197. Entonces 4197 sería como dividir entre 298, que era el área, de 1675 a 1572, ¿no? Esas son las toneladas por metro cuadrado que resiste tu terreno, ¿no? Y es bastante cambio. ¿Okay? Hemos reducido, pero a la par también hemos reducido lo que es esta excentricidad. Pues si podemos comparar, por ejemplo, ¿dónde está? Aquí está. Miren, teníamos 0.47 y 0.21, 0.26 y 0.22. Está más equilibradito. En la parte más que todo del X, porque le hemos reducido la parte de las caras aquí a la derecha, como para que la resultante se vaya más hacia ese sentido. Entonces, obviamente, la resultante te va a generar una menor excentricidad y por ende
esta parte del momento con respecto al eje X va a reducir, ¿no? Algo interesante que veo de ese proyecto por lo menos. Ok, entonces tendrían que haber hecho eso, muchachos. Inclusive, ¿saben qué? Podríamos incluso aumentar las cargas en un sentido, porque sé que este lado de acá, por ejemplo, si yo aumento las cargas aquí, igual el resultante se va a ir más aquí también, ¿no? Si la excentricidad es 0, digamos 0.2, 0.3, no vas a tener casi nada de excentricidad, esto va a ser bien chiquito. Y al momento de multiplicarlo por eso, a ver, fíjense esta ecuación. Si aquí la excentricidad es 0 casi, solamente tienes la resultante sobre el área, ¿no? Que básicamente es menor. En el primer caso de nosotros era 5000 Todo súper bien. y era 1675, que es 1.67, ¿no? Que cumplía por ese caso. Pero si aumentan carga aquí, ¿no ve? La centricidad va moviéndose, casi no hay nada de brazo y puede cumplir también, ¿no? O sea, tiene dos caminos. Hagan realmente como quieran esta parte. ¿Okay? Cada uno de ustedes tiene que tener una diferente respuesta, obviamente. Aquí realmente creo que el ingeniero se va a fijar qué concepto han utilizado para poder reducir esto, ¿no? Y porque todos tienen los mismos datos, todos. Esto va a ser una muy buena forma de verificar quién ha copiado, quién no ha pensado, ¿no? Por lo menos eso es lo que yo haría. Yo me daría cuenta al tiro quiénes han copiado. Y eso que yo no tengo mucha experiencia como ingeniero para revisar. Pero me daría cuenta al tiro quiénes han copiado. O sea, no hagan iguales, traten de modificar según su criterio que han aprendido hoy día. ¿Okay? Entonces, en base a lo que ya tenemos aquí ya cambiado los datos, que todo cumple, hacemos el cálculo de dimensionamiento en elevación, ¿no? Y esto es muy parecido a lo que hemos hecho, a ver, si ubican en su examen, muchos de ustedes creo que han puesto nervio. Es que no sé cómo habrá corregido el Inge Heredia, pero en Inge Duchen, por ejemplo, cuando les pedía una viga de fundación, les pedía, por ejemplo, eh, o sea, si solo dice viga de fundación, es así, como una viguita. Y después aquí, ¿no ve? Creo que era su examen este. Entonces, un compañero me pasó un resultado y digo, ¿qué ha pasado? ¿Por qué has hecho así? Unos habían puesto nervio, ¿no? Pero esto, si fuera el Inge Duchen, esto estaría mal, porque en realidad no les pide vigas T. Si fuera vigas T, pues sí, estaría bien, ¿no? Pero si les pide, solamente les he dicho vigas de fundación, se le digo nuevamente, para Inge Duchen, tendría que calcular lo que sería el cortante por funcionamiento, ¿no? Y después la flexión. Y era interesante su ejercicio porque creo que para el primer grupo les ha dado de esta forma. Así les ha dado. Entonces aquí tenían funcionamiento, 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 funcionamiento y flexión, ¿no? Verificar. Obviamente aquí podías hacer una simplificación porque tres eran iguales. Podías solamente solo para uno, un funcionamiento para acá, otro funcionamiento para acá y un flexión, el que te dé más brazo. Y eso era con el Duchen, ¿no? Ahora con el Heredia no sé cómo corregirá, muchachos, la verdad les digo, ni idea. Ojalá los que han hecho así les vaya bien, los que han hecho con nervio también ojalá que les vaya bien, pero es lo que hacía el Duchen. En el caso de que fuera así, ¿se acuerdan? Esta es una forma de verificar el funcionamiento que se esté acá nomás. O sea, cuando tienen un área ilimitado, digamos, solamente verificamos el área de funcionamiento en función de medios, ¿no? Si este de acá de medios,
de medios, de medios, de medios, de medios, de medios, ¿no? Entonces, aquí es para calcular el perímetro crítico, porque es lo único que necesitamos, fíjense. Necesitamos el PU de cada uno de estos elementos, o sea, de cada una de estas caritas, y verificar cómo es que, o sea, verificar el perímetro crítico para cada situación. Para los laterales tenemos dos columnas, que uno es 70 por 30, uno es 50 por 80, para las esquineras 40 por 70 y otro las centrales 40 por 80. Pero fíjense que aquí el perímetro crítico es más pequeño que acá, aquí es más grande y aquí es mucho más grande. Entonces aquí solo teníamos dos, por eso 40 por 70 más D, porque aquí D medios más D medios es D. Aquí esto es por 2, así que es 2 por 70 por D medios sería D más 30, aquí sería D medios, por eso tenemos 2D. ¿No? Y lo mismo acá. Y lo mismo para las centrales. Entonces, para las centrales lo mismo, esto por esto, o sea, esto por 2, esto por 2. Y al final tienes aquí una ecuación de perímetro crítico en función de D, ¿no? Reemplazan la ecuación para cada PU, despejas D de acá, que va a ser una ecuación cuadrática. Esta es la ecuación cuadrática, ¿no? Y te sale un D mínimo, ¿no? Para cada uno de estos de acá, dependiendo cada uno de acá. Pero les sugiero que no hagan de esta forma, sino lo hagan como les he mostrado aquí, este proyecto, porque eso es lo que deberían hacer. Así, ¿no? Revisar uno por uno, uno por uno. O sea, si les da tiempo, ¿no? O sea, a mano. Eso es lo que más se fijarían los auxiliares, porque ellos, si es que revisarían, pero como el Inge va a revisar ahora, pienso que lo pueden dejar así nomás, ¿no? Lo pueden dejar así nomás. Pero hay que especificar esto, ¿no? Bien. Hay que copiar esto bien a mano y hacerlo bien. Y bueno, aquí ya tengo el de máximo, pues que es justamente de acá, 8266, que generalmente siempre son las esquinas, ¿no? Porque tiene menos perímetro. A pesar que tiene menos carga, ¿no? Fíjense que, aunque este de acá, el F1 tiene bastante carga. Esto acá son kilogramos y aquí tiene la ecuación cuadrática. Esto lo pueden revisar. Saben que lo que he hecho, y eso es lo que yo siempre hacía, por ejemplo, en mis planillas. De acá, por ejemplo, de acá nomás. Ustedes reemplazan aquí, ¿no ve? Si ustedes despejan estos dos de acá nomás, ¿qué sería? BO por D igual a PU sobre 1.1 raíz de FC por phi, ¿no ve? 0.75. Y este BO lo reemplaza, ¿no ve? Sería, digamos, el primero. 40 más 70 más D. Y esto por D, ¿no? Y esto le voy a llamar, por ejemplo, K. Y de aquí tienes una ecuación cuadrática, que en este caso, para este caso, va a ser D cuadrado más 40 más 70 por D, y esto lo vuelves en el término de aquí de la izquierda, va a ser menos K igual a 0. Entonces, ¿qué tienes? Si lo reemplazas esto en la ecuación, una solución cuadrática a B, C, nuestra famosa 9x, digamos, o en este caso, ¿qué va a ser? D es igual a menos B. Aquí solamente se toma el término más. Debería ser más menos, ¿no? B cuadrado menos 4c sobre 2a. Entonces reemplazan aquí el D, el A. Para este caso sería 1, el B sería 40 más 70, y el C sería PU sobre 1.1 raíz de FC por el phi. Entonces reemplazan acá y tienen ahí su D para cada uno, ¿no? Entonces es la forma que yo hacía mis planillas. Fíjense que está ahí, estaba medio complicado, pero se puede, todo se puede. Y ahí tienen el D máximo, y bueno, a partir de este ya tienen básicamente el espesor de su losa.